Arrecife presenta su plan para actuar contra las inundaciones que habitualmente suelen hacer estragos en determinados puntos de la capital. Coalición Canaria denuncia en un comunicado que la presidenta del Cabildo se saltó al pleno aplicando la subida salarial hasta los 85.000 euros para los directores insulares. El Ayuntamiento de Arrecife responde a los pescadores del charco asegurando que no habrá limitaciones, pero sí control a las chalanas. Alejandro Velázquez nadará con los pies atados la travesía Costa Norte para reivindicar que se celebren pruebas adaptadas para las personas con diversidad funcional. La llegada de lluvias y las habituales inundaciones que paralizan la capital tendrán un nuevo ponente delante, y es que Arrecife ha presentado el primer plan de prevención y actuación denominado PANREA para dar una respuesta eficaz en las emergencias provocadas por las inundaciones. Uno de los hándicaps a tener en cuenta es que en ocasiones con las lluvias las estaciones de bombeo dejan de funcionar. En su momento llueve, pues hay veces que las estaciones de bombeo dejan de funcionar, se paralizan. Entonces cuando se colapsa la red de saneamiento y revienta por todos lados. Esa problemática, en la última reunión que tuvimos en el Cabildo, les la estuvimos hablando por el tema de que a ver si la estación de bombeo que está justo enfrente del siglo XXI se pone en marcha y toda aquella agua que viene tanto de la parte de la Bufona como de la Concha, que viene de Playa Honda, viene hacia el interior, hacia la calle Portugal, pues de ahí se bombea y sale hacia la estación de arriba de Argana. Pues están intentando solventar el problema y activar la estación de bombeo que está en el siglo XXI para que directamente de ahí ya haga un desbordamiento y se vaya hacia arriba, directamente hacia Argana. Pero, exactamente, ¿qué aportará este nuevo plan? La coordinación, es decir, que determinadas organizaciones se dirijan a un punto concreto para evitar esas duplicidades a la hora de ejecutar, digamos, esa respuesta, y nos aporta ese trabajo de coordinación operativa que hay que llevar en esta emergencia. ¿Por qué no se ha realizado antes? La ley evidentemente nos obliga a que las administraciones públicas den la respuesta más eficaz ante una emergencia, y en eso estamos trabajando. Arrecife cuenta con dos áreas de riesgo potencial por inundaciones, como lo son el Barranco de la Fuente y el Barranco de Argana Alta, además de otras zonas que se verían afectadas por el desborde de aguas residuales, como lo son la calle León y Castillo, Escotilla, Manolo Millares o la calle Portugal. Coalición Canaria ha hecho oficial un comunicado en el que afirma que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, se saltaba el reglamento de la institución, haciendo efectiva la subida de sueldo hasta los 85.000 euros anuales para al menos uno de sus directores insulares y, según la propuesta elevada a la Comisión de Hacienda, hasta los 70.000 euros para dos de ellos, arrogándose competencias plenarias. El portavoz adjunto de los nacionalistas en el Cabildo, Pedro Sanginés, aporta más detalles sobre este espinoso asunto de los sueldos de los directores insulares. Lo que es intolerable es que cuando tenemos uno de los paros juveniles cualificados, por cierto, más altos de toda Europa, este gobierno se permita establecer un sueldo que supone un gasto de casi 700.000 euros para solo 7 directores nombrados a dedo, porque así se lo faculta la ley. Y lo peor es la manera en que lo han hecho. La presidenta arrogándose competencias que son del Pleno, es decir, de espaldas al Pleno, al menos hasta donde sabemos, lo ha hecho ya con uno de los directores, estableciendo un sueldo de 85.000 euros sin tener esa prerrogativa, entendemos nosotros, para luego pedir al Pleno que equipare a los otros 6 al sueldo que ya se ha establecido. Es realmente grotesco e intolerable, y esperamos que quienes tuvieron dudas en la Comisión de Hacienda, porque tenían que estudiar si estaban a favor o no de esto, las hayan despejado, y lo impidan en el próximo pleno plenario. Canarias contará para 2022 con el mayor presupuesto de su historia. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, cree que servirán para mejorar las prestaciones de los servicios públicos y ayudará a levantar una actividad económica muy tocada por la crisis de la pandemia. Crecimiento muy significativo
del gasto público para la sanidad, para la educación, para los sectores económicos y para las inversiones. Este del año 22 va a crecer un 7,37%, que son 624 millones más. Nos iremos a 9.098 millones el presupuesto del año 22. Lo hacemos sin subir impuestos, bajando la deuda, pero destinando más recursos, insisto, para los servicios públicos, para los sectores económicos y para la inversión. Rechazó las dudas de la oposición en que se cumplan las previsiones de ingresos para 2022. El truco es saber defender esta tierra y manejar la finanza con responsabilidad y profesionalidad. Hemos captado Europa pues 480 millones de euros más que el año en curso. La Administración General del Estado nos transferirá el próximo año unos 6.500 millones de euros y aunque los impuestos no se tocan, si la actividad económica se recupera, aumenta la recaudación. Afortunadamente, estamos recuperando el turismo y a partir de ahí el conjunto de las actividades y vamos a tener 250 millones más de ingresos sin tocar los impuestos, porque en la medida que se recupera el consumo, se recupera el turismo, aumentan los ingresos. Román Rodríguez se mostró optimista y cree que este próximo año será un año de recuperación económica de Canarias si la pandemia no se complica. 16.000 personas más afiliadas que el mes pasado, esto es una buena noticia. Los datos del PIB que ha dado la IREF hoy, los de Canarias son casi el doble de la media española, y luego esa feria de turismo de Londres del fin de semana, que es la más importante del mundo, donde se constatan que las conexiones de los grandes destinos británico y alemán aumentan mucho más de lo que tuvimos el año 19, que fue un buen año. Por lo tanto, creemos que si la pandemia nos respeta, si las materias primas no siguen desbocadas y si la inflación no compromete, que son variables que no controlamos desde aquí, vamos a tener un final de año positivo y un año próximo de recuperación, y estos 9.100 millones contribuyen a la recuperación. El líder de Nueva Canarias aseguró que otro año más los miembros de gobierno no se subirán los sueldos, aunque por ley podrían hacerlo como un gesto solidario al resto de la ciudadanía. En este sentido, y ante la pregunta sobre la polémica subida de sueldos de los directores insulares que propone el Cabildo, se señaló que si se confirmara esta noticia tendría que explicarse bien. Habilita el 2% para todos los trabajadores públicos. Eso de pasar de 55 a 85, si esto se confirmara, pues lo tendrán que explicar lo que lo proponen. No va a ser fácil que esto lo entienda la gente. Insisto, el presidente del Gobierno de Canarias, la máxima institución del archipiélago, con un presupuesto de esta envergadura, gana 75.000 euros brutos al año y paga impuestos por esa cantidad. Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias cree que el gobierno de Pedro Sánchez no está acertando con la política migratoria, sobre todo con el asunto de los menores no acompañados. Estamos peleando, están esos 50 millones, pero ya le digo que lo que toca sería repartir esos chicos entre todo el Estado español. Yo no quiero más dinero, yo lo que quiero es que tengamos la cuota que nos corresponde. No hay ninguna razón para que nosotros, comunidad fronteriza, tengamos que gestionar este problema humanitario en solitario, aunque tuviéramos dinero. No podemos tener 2.500, 2.600 chicos y chicas porque no tenemos capacidad logística, porque a estas personas no se les da comida y cama, se les tiene que dar un proyecto de vida, de formación, de educación. Román Rodríguez concluyó afirmando que la oposición tiene pocos argumentos para criticar las cuentas de Canarias para 2022. El responsable de UGT en Lanzarote, César Reyes, reconoció que las últimas cifras de desempleo en Lanzarote dibujan un panorama laboral mejor que hace un año y medio, donde se llegaron a tener 6.000 parados más que ahora y unos 21.000 trabajadores en ERTE. Por lo tanto, es una buena cifra porque lo que viene a decirnos es que las medidas que se adoptaron de la creación de esa ERTE, que salió fruto de la negociación colectiva entre Estado, empresarios y las organizaciones sindicales, pues están dando sus frutos y nos permitieron a esos casi 4 millones de trabajadores que llegaron a estar en ERTE en la peor situación de la pandemia, pues volver a incorporarse a los puestos de trabajo, y no son puestos de trabajo que se han destruido a lo largo de este tiempo, ¿no? Eso sí, Reyes cree que así todo no se puede comparar la situación de ahora con antes de la pandemia. En este sentido cree que ha empeorado. La incorporación sí que tenemos que tener en cuenta que hay un elevado número de trabajadores temporales, o sea, la temporalidad y el fraccionamiento de los contratos se ha disparado. Hay muchas
muchos de esos contratos se realizan a jornada parcial y también es cierto que en este caso la incorporación que usted ha citado de los trabajadores que sí vienen del ERTE, estamos teniendo mucha problemática, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo una vez que se incorporan al ERTE. Por lo tanto, se está generando una problemática a la hora de reincorporarse por parte de los trabajadores, o bien por desconocimiento, o bien porque en este caso hay algunas empresas, no todas evidentemente, hay algunas empresas que están abusando en cuanto a esas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que le están aplicando al trabajador, y hay que tener en cuenta que durante la suspensión del contrato, que es el ERTE, a la reincorporación, las condiciones tanto de vacaciones como de permisos, como de salariales, tienen que ser idénticamente las mismas que tenían antes de la suspensión del contrato. En relación a la polémica reforma laboral del PP, considera que lo importante no es si se deroga o no, sino que cambien las condiciones que penalizaban al trabajador en favor de las empresas en sus relaciones laborales y sociales. ¿Es derogar o no derogar? Nosotros ahí no vamos a perder el tiempo en esas, como se dice, en esas tormentas dentro de un vaso del agua, porque lo que nos van a hacer es perder el tiempo. Nosotros lo que queremos es una negociación colectiva que permita a las dos partes, que tenemos el mayor porcentaje de posibilidades o de alcanzar acuerdos, que es patronal y sindicatos, tutelada por el gobierno, para buscar un marco nuevo legislativo en materia laboral. Pero para poder hacerla tenemos que partir las dos partes desde la misma posición. UGT de Lanzarote está celebrando su 90 aniversario de su fundación, siendo la isla la primera de Canarias donde se creó la Unión General de Trabajadores. Tras escuchar las quejas de los pescadores del Charco por la ordenanza del litoral, hoy hemos querido conocer la versión de la otra parte implicada, y así explica Ángela Hernández a las cámaras de televisión cómo está la situación. Esta ordenanza, antes de llevar la aprobación, se ha tenido que llevar a Costa para pedir informes sobre las alegaciones que se han presentado, y bueno, ahora mismo está en publicación, y una vez que ya pase su tiempo, pues me imagino que las personas que tengan barcos o chalanas, pues como bien dice la ordenanza, pues tendrán que registrar. Desde el Departamento de Medio Ambiente se han mirado todas las alegaciones, se han contestado, y bueno, por fin pues ya tenemos esa aprobación del uso del litoral. Hernández niega que se vayan a limitar las chalanas fondeadas en el charco y que simplemente se regularán a través de un censo para controlar las embarcaciones. La ordenanza en ningún punto dice que se va a limitar las chalanas, lo que se pide es la identificación de las chalanas o de los barcos que existan en el charco, sobre todo para un seguimiento y un control. Otro de los puntos que demandaba la Asociación de Pescadores Deportivos del Charco San Ginés era la habilitación de una zona para poder limpiar y acondicionar las chalanas. Sin embargo, la concejal de Medio Ambiente considera que precisamente esa rampa es donde más contaminación se produce. Esa rampa es precisamente uno de los puntos que está afectando mucho a la contaminación del charco. Es verdad que recibimos muchísimas quejas de los vecinos del charco debido a la contaminación. Entonces, bueno, pues las personas que tengan que limpiar sus chalanas pues tendrán que llevarlos a los sitios especializados para su limpieza. Al final no deja de ser una búsqueda en la convivencia de la tradición con los nuevos tiempos. Las paredes de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife alberga desde esta mañana la exposición Mirando a César, una muestra que recoge en formato cómic la vida de César Manrique. Su autor, Rubén Armiche, no solo valora los méritos del artista lanzaroteño, sino que hace especial mención a su nutrido equipo de colaboradores, así como la figura del que fuera presidente del Cabildo, Pepín Ramírez. La idea de elaborar el cómic era porque yo digo que César Manrique tenía que pasar de la devoción a la reflexión, ¿no? Teníamos que reflexionar sobre la figura de César Manrique porque pensamos que la conocemos, y realmente detrás de César Manrique había un equipo impresionante de gente, con la figura de Pepín Ramírez, de Luis Morales, de Toñín, de muchísima gente que hizo, de Jesús Soto, de reivindicar su figura también. Era ponerle justicia a todo lo que se había hecho. Entonces, Mirando a César lo que pretende es ver el contexto histórico donde se desarrolló todo ese fenómeno, César Manrique, y analizarlo de un punto de vista crítico también en algunos aspectos. Armiche nos cuenta también cuál fue el estilo que quiso darle a la narración de los dibujos. Quería que el cómic mantuviera una cierta distancia con el personaje, entonces no quise hacerlo de una forma cronológica, no hacerlo en primera persona, ni hacerlo también de una manera que yo me pusiera en la voz de César Manrique, por eso se llama Mirando a César. Cada uno de sus capítulos plantea diferentes miradas de lo que nos encontrábamos en César Manrique.
plantea, por ejemplo, la mirada de un niño, como me pasó a mí, que yo nací en el año 73 y para mí cuando salía César Manrique en la televisión directamente nos llamaban para que, mira, está César hablando, y entonces directamente veíamos lo que él decía, como si fuera el gurú de una tribu, o el César Manrique que se encontró en Nueva York, lo que vio, las libertades, la sexualidad, de cómo fue libre, cómo podía ser él mismo. La muestra, que ya fue expuesta en la Feria del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, permanecerá en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el próximo 16 de noviembre. Alejandro Velázquez está dispuesto a realizar la travesía Costa Norte con los pies atados para reivindicar pruebas adaptadas para deportistas con diversidad funcional. Este padre coraje además participará en la distancia larga de 5.500 metros, amarrando sus dos pies con una brida. Tengo la posibilidad de nadar junto a Lionel, que todos sabemos que es un referente a nivel deporte adaptado, es una estrella, vamos. Y para poder reivindicar este objetivo que persigo, que no es otro que mi hija pueda participar, como le digo, en esas competiciones, voy a ir con los pies atados. Entonces voy a hacer toda la travesía con los pies atados. Alejandro reivindica que se adapten las pruebas tal y como establece una ley del Gobierno de Canarias. Lo que reivindico es simplemente la posibilidad que tenga mi hija de poder participar en las competiciones que se van a realizar, por ejemplo, aquí en Canarias, a nivel del club del Casino Club Náutico, pues simplemente ella tiene muchísima ilusión como el resto de los niños y al final todos sabemos que la competición es el objetivo final, porque es lo que llama la atención y lo que motiva al deportista, nunca mejor dicho. Pues yo lo que quiero es que ella pueda participar y evidentemente ella no va a poder realizar las pruebas tal cual están planteadas, habría que hacerle una adaptación específica para ello. Ya se recoge en el Gobierno de Canarias una ley a tal respecto, ¿vale? De que las administraciones tienen que fomentar y favorecer el deporte adaptado y esa inclusividad, ¿vale? En torno a la diversidad funcional. El nadador recorrerá los 5.500 metros que separan los jameos del agua de la playa de la Garita, escoltado siempre por el triatleta paralímpico Lionel Morales. Yo no lo noto porque compro a mi mujer. Especialmente no lo hemos notado mucho, lo que es la subida de la cesta, nosotros tanto aquí como en la península no hemos notado excesivamente la subida. Yo precisamente que trabajo en fruta, la fruta está bien comprada, todo lo que se gasta en fruta está bien. Por supuestísimo, se nota en todo, la factura de la luz, súper subida. Todo está subido, entonces los sueldos igual, los sueldos no suben, entonces lo que queremos es que se suba el sueldo y que se equiparen las cosas como según lo que gastamos, ¿no? Lo que se compra como intentamos comprar buena alimentación, el dinero que se gasta en la alimentación está bien gastado, ¿sabes? Compramos productos de calidad y no nos parece caro porque es uno de los partidas más importantes que nos gastamos las familias en la alimentación. Luis León, el prestigioso chef lanzaroteño, dueño de la trattoria Innono, entre otros, acaba de emprender junto a su hijo un nuevo negocio en Valencia que gestionará su hijo Roberto. El propio León nos explica cómo se fraguó este restaurante entre padre e hijo. Se fue para allá a trabajar y cuando llevaba allí un par de meses, pues pensamos, ¿y por qué no te montas un restaurante tú? Y así tú puedes llevarlo y así trabajas tú para ti, te lo combinas como tú quieras y haces tu experiencia. Y bueno, y de ahí surgió. Y ahí montó el restaurante que se llama Linaje León, igualmente la familia va para adelante y nada, y está allí, está funcionando, está bien y están contentos. La carta que ofrecerá Roberto León en los salones de la ciudad del Turia se apoyará sobre todo en un producto de temporada de máxima calidad. La comida es comida de mercado, es un restaurante de comida de mercado porque va con la temporada, además allí es mucho más fácil. Lo tiene todo más cercano, ¿no? Los productos van más con la temporada y la verdad que va trabajando ese tipo de cocina que le está yendo de maravilla. Será una visita obligada para aquellos lanzaroteños que se desplacen a Valencia, ya que es un destino cada vez más accesible gracias a las conexiones aéreas. Aquí de Lanzarote iban bastante gente, conocidas mías, que iban a Valencia porque hay muchos vuelos, hay vuelos directos y además son como ir a Madrid, tarda lo mismo, ¿no?
y está la verdad que hay mucha gente de aquí que van para allá, y cuando van para allá, pues el que sabe que está ese local allí, pues bueno, pues van a visitarlo. Ya saben, si visitan Valencia, Linaje León será el sitio perfecto para sentirse como en casa. Llegan las fiestas de Navidad y con ellas la gente se anima a salir de casa para compartir con familiares y amigos momentos de diversión. El restaurante El Morrito La Higuera ofrece en sus amplios salones posibilidades para este tipo de reuniones en torno a una buena comida. Se puede comenzar a disfrutar con una gran variedad de entrantes. Por ejemplo, una serie de entrantes como son los pimientos rellenos de marisco, tenemos un buen surtido de quesos asturianos, tenemos unas croquetas de jamón ibérico y luego tenemos un tomate trinchado con sardinas a modo de ensalada que está muy rico. Después de los entrantes, algo más consistente para llenar el estómago podría ser... En guiso normalmente solemos tener la fabada asturiana, con alubia de la granja que se trae de allí de Asturias, el compango, y luego, por ejemplo, nos estamos especializando en arroces, ¿no? En la paella valenciana, la paella marisco, la fideuá, el arroz con costillita y verduras, el arroz negro con alioli. El propio Cipriano nos explica en primera persona cómo realizan la paella valenciana. Esto es la paella valenciana, típica de Valencia, que lleva conejo, lleva caracoles y lleva alcachofas. Entonces esto lo que hace es freírse el conejo previamente aderezado, se sofríen también las alcachofas y por último se le echa unos aderezos que tenemos, le echamos un caldo potente, echamos el arroz y dejamos reducir más o menos como 15 minutos. ¿Y las claves de una buena fideuá? Hemos empezado sofriendo lo que es la gamba, el mejillón, le echamos unos aderezos que tenemos especiales, luego le echamos un fondo bien potente y ya ponemos a hervir el fideo. Luego ya a última hora le añadimos el marisco para que no se pase y bueno, el resultado es este. Ya saben, estas Navidades, si quieren disfrutar de una buena comida, el Morrito de la Higuera es su sitio. Informática Lanzarote, todo para su oficina, material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana viernes 5 de noviembre, cielos cubiertos en la mañana y despejados en la tarde. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 25 y mínimas de 18. El viento soplará del nordeste con ráfagas de 35 km por hora. En el mar, componente norte o nordeste, fuerza 2 o 3. La bajamar será a las 7:18 y a las 19:39 y la pleamar a las 1:13 y a las 13:33. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Arrecife presenta su plan para actuar contra las inundaciones que habitualmente suelen hacer estragos en determinados puntos de la capital. Coalición Canaria denuncia en un comunicado que la presidenta del Cabildo se saltó al pleno aplicando la subida salarial hasta los 85.000 euros para los directores insulares. El Ayuntamiento de Arrecife responde a los pescadores del charco asegurando que no habrá limitaciones, pero sí control a las chalanas. Alejandro Velázquez nadará con los pies atados la travesía Costa Norte para reivindicar que se celebren pruebas adaptadas para las personas con diversidad funcional.